Wake Up Dead Man, la nueva película de la ahora trilogía de Knives Out o Entre Navajas y Secretos, es probablemente la que peor utiliza su elenco de personajes, que para muchos es lo principal de estas películas. Conocer a cada uno de los sospechosos e interesarte por sus motivos y personalidades para que tú también puedas resolver el misterio. Sumado a eso, la película es la menos chistosa y, curiosamente, la que tiene una banda sonora más olvidable. Además de contar con la peor actuación de todas estas películas. What really happened? Ah, y también es la mejor de las tres. A pesar de que todos estos detalles que mencioné no son tan buenos como podrían llegar a serlo, en su centro está la mejor historia de toda la saga. Y todo esto es gracias a los dos personajes principales, la dinámica que tienen entre ellos y el desarrollo que tienen a través de la trama. O más bien, detrás de la trama, ¿entendiste? ¿Entendiste? Y la manera en la que logran desarrollar a estos personajes no solo mediante una buena historia y ya, sino que Rian Johnson, el director y escritor de estas películas, como siempre buscando innovar y dando un paso más allá, aunque les arda a los fans de Star Wars, usa los tropos y clichés del mismo género de misterio, o más específicamente, del género de los whodunit, que es donde se sitúan estas películas, para cuestionarnos la naturaleza de estos y la naturaleza de personajes como el de Benoit Blanc, innovando en las películas de misterio y generando una conversación profunda acerca de estas. En este video analizaremos cómo logra hacer esto al mismo tiempo que logra contar la mejor historia de toda la saga. Bienvenidos al análisis de Wake Up Dead Man. Con spoilers, obviamente, esto no es una reseña rápida y culera de TikTok. Por cierto, síganme en TikTok. Hay varios elementos que son típicos de los whodunit. Los más comunes son que inician con un asesinato. Luego un detective llega a la escena para intentar descubrir quién es el culpable y cómo cometió el crimen, normalmente a través de una reconstrucción del pasado, para al final, en el clímax de la historia, revelar ante todos los involucrados la verdad absoluta, en un monólogo espectacular y brillante. Probablemente este último sea el tropo más conocido. Tan solo cualquier episodio de Scooby-Doo termina así. Manténgalo en su mente un rato porque es este último el cliché que más cuestiona la película. La historia nos habla sobre el asesinato del Monseñor Weeks, un sacerdote controversial por sus ideologías impulsadas con odio para defender a la iglesia de la modernidad, el cual tiene conflictos con el padre Yod, un hombre que fue enviado para contrarrestar las tácticas polémicas de Weeks, ya que Yod es un hombre que por sobre todo cree en la bondad y la amabilidad como método de defensa. Un día, cuando Weeks estaba dando su misa, se mete a su balcón para descansar, cuando de repente es apuñalado por la espalda y cae muerto. Debido a la construcción del lugar, Yod es el único que pudo haber cometido el crimen, pero cuando Benoit Blanc, el detective, llega a la escena, se convertirá en la única persona que cree en la inocencia del padre Yod, y juntos unirán fuerzas para descubrir quién fue el verdadero asesino. Una vez reunidas todas las piezas del rompecabezas, Benoit Blanc está a punto de revelar quién es el asesino del Monseñor Weeks, cuando de repente se detiene. A pesar de que es su trabajo y no solo eso, es un trabajo que le encanta hacer, elige parar. ¿Por qué? La respuesta a esto está en nuestro protagonista, el padre Yod. Durante toda la película, el tema principal es el odio contra el amor, la compasión contra la rudeza. Hay varios ejemplos de esto. Weeks usa el odio como arma mientras que Yod cree en la amabilidad. El abuelo de Weeks cree que el rechazo va a curar a su hija cuando el amor hubiera sido más que suficiente. Y es el odio el que impulsa a Nat y a Martha a cometer el crimen. Mas este duelo no solo se representa de manera externa como una pelea de ideologías entre los personajes, sino que también está de forma interna, dentro de la psique del propio padre Yod. Lo primero que nos muestran de él es una escena en la que golpea a alguien por decir una estupidez que nosotros nunca escuchamos. Probablemente debió haber dicho algo como que el Superman de Snyder es el más realista o una tontería así. Ok. Y aunque varios de los sacerdotes lo apoyan por debajo de la mesa, diciendo que la iglesia necesita más peleadores como él, Yod inmediatamente rechaza esta idea, diciendo que lo que la iglesia necesita no es confrontación, sino compasión.
Desde el primer momento ya sabemos todo lo que tenemos que saber sobre nuestro protagonista. Una y otra vez vemos cómo su naturaleza es la de alguien impulsivo y hasta violento. Golpea a la gente, dice groserías y tiene tanta ira internalizada que necesita descargarla en un costal de box. Hasta admite que cuando él mató a su rival en una pelea de boxeo, no fue un accidente. Fue a propósito porque de verdad odiaba a esa persona. Pero lo más admirable del padre Yod es que, a pesar de no ser perfecto, de no poder siempre controlar sus emociones y de no siempre tener la respuesta correcta, él se levanta cada día y lucha contra su propia naturaleza para convertirse en una mejor persona. Y no lo hace desde el odio, sino desde la compasión. Y es esta misma compasión con la que trata a las demás personas, incluso cuando es en detrimento de sus propios intereses. Por eso cuando están buscando pistas en el bar y se encuentran con el Dr. Nat, un seguidor de Weeks que odia a Jude tanto como los demás y lo culpa por el asesinato de su ídolo, lo primero que hace Jude no es cuestionarlo o hasta ignorarlo. Le pregunta cómo está y se ofrece a hablar con él si lo necesita. Lo mismo pasa con Marta. Y un detalle minúsculo que me gusta mucho es que, a pesar de todo lo que ha hecho Weeks por acabar con Jude, este siempre respeta el hecho de que él le pidió que se refiriera a él como Monseñor, llegando incluso a corregir a otras personas cuando lo llaman de otra forma. Okay, call me Monsignor Wicks. Now, the Reverend Wicks is murder. Monsignor Wicks. Older guy, Father, Monsignor. Es un toque que puede pasar desapercibido a primera vista, pero es un hecho más que demuestra la compasión que siente Jude por todos, incluso por sus enemigos. Hello. Cuando conoce a Blank por primera vez, está pasando por un momento horrible. Acaban de asesinar al Monseñor y él es el único sospechoso. Y aún así, se toma su tiempo para conocer a Blank, para escucharlo y platicar con él, porque a pesar de la situación, él siempre está dispuesto a escuchar a los demás. Sin embargo, esta ideal va a cambiar conforme avance la película, ya que Blank convence a Jude de que su principal interés debería ser encontrar al culpable, y tiene todo el sentido del mundo, porque no solo significa llevar a un asesino ante la justicia, sino que también Jude quedaría libre de toda culpa. Así que el padre acepta y se une a la investigación. Incluso, si nos ponemos a pensar, hasta nosotros como espectadores nos desesperaríamos si resolver el misterio no es el principal objetivo de nuestros protagonistas. Después de todo, por eso vinimos a ver la película. Ahora, la persona que siempre se tomaba su tiempo para hablar con los demás sin importar la situación en la que se encontrase, ya no tiene tiempo para eso porque necesita resolver un misterio. Pero todo eso va a cambiar con una simple llamada. Después de que Jude descubre que la fecha en la que pidieron una grúa para abrir el mausoleo donde está Weeks y su abuelo, el anterior padre, fue antes del deceso de Weeks, inmediatamente hace una llamada para descubrir quién realizó el pedido. Es algo de suma urgencia. Con esto podrían dar rápidamente con el asesino, así que así se lo toma Jude. Necesita la respuesta pero ya, y se lo hace saber a la mujer que responde la llamada. Pero esta lo sigue interrumpiendo una y otra vez en un momento que es manejado como cómico a la vez que estresante. Y sí, yo la primera vez que la vi me dio mucha risa cómo la desesperación del padre Jude era completamente ignorada. Y además, mientras más lo alargaban, peor me caía la señora porque solamente estaba estorbando la trama. Hasta que la escena da un giro de 180 grados. El tono y el ritmo de la escena cambian por completo, y esto es respaldado por la cinematografía y la iluminación, aunque esta última la vamos a dejar para el final. Lo que antes era una escena con cámara en mano que no dejaba de moverse de un lado para otro, y que tenía una edición ágil con varios cortes rápidos, de repente pasa a estar en cámara fija, y los planos comienzan a durar más que antes. Todo esto para respaldar el cambio emocional que se viene. Tanto al padre Jude como a nosotros se nos olvida que esta persona con la que nos llegamos a estresar porque no deja que la historia avance, también tiene sentimientos. De repente le confiesa que tiene problemas con su madre moribunda y que teme que se muera estando peleadas. Se siente muy sola, lo que recontextualiza por completo la escena. No alargaba la conversación por molestar o por ser torpe.
era porque no tenía nadie más con quien hablar. Era porque quería ser escuchada y el padre era el único que iba a estar dispuesto a hacerlo. O al menos eso creía. Y aun cuando ella, visiblemente consternada, le dice al padre si le puede preguntar algo, este duda y solo le contesta que se apure. Algo que va en contra de todo lo que había demostrado al inicio de la película. Es en ese momento en que el mundo de Jod se congela. Se da cuenta que había olvidado su propósito en la vida por un interés egoísta, simbolizado con el plano del Jesucristo roto. Una figura que Blank pensaba que podría tener una pista dentro, y Jod no duda en romperla si eso implica encontrar la respuesta del crimen. Representa que ha dejado en segundo plano lo más importante de su vida, y al ver a Jesús destruido por sus propias manos, se da cuenta de lo que hizo con la mujer del teléfono. El cambio radical de tono hace que nosotros, como Jod, nos sintamos culpables. Y es que esta es la primera semilla que plantea el director para poder llegar a la crítica que quiere hacer de las películas de misterio. Porque después de la llamada, Jod recuerda qué es lo importante para él. Ayudar a los demás, no a él mismo. Escuchar a los pecadores, no condenarlos. Y aunque el detective le recuerda que lo más importante es resolver el caso, Jod le pregunta por qué es tan importante para él y eso hace que Benoit Blanc se cuestione a sí mismo. Nunca cuestionamos las intenciones de Blanc porque lo que hace por naturaleza es algo bueno. Él atrapa asesinos en casos que nadie más puede resolver. ¿Qué importa cuáles sean sus motivos? I need danger, the hunt, a challenge. I need a great case. Al inicio de la segunda parte de la saga, Glass Onion, podemos entender un poco más por qué Blanc se interesa tanto en casos como estos. En realidad, Blanc escogió ser detective no porque sea lo correcto, sino porque le gusta. Porque para él todo esto es un juego, y resolver el caso lo llena de adrenalina. Desde este momento, Blanc se cuestiona todo lo que es. Unravel my opponent's web. Oh, you'll see. It's fun. This is not a game. It is a game! Solving it, winning it, getting your big checkmate moment. La compasión y la empatía que el padre Jod tiene para los demás, incluso en momentos de suma delicadeza, hacen que Blanc se plantee la naturaleza de su propio trabajo y por ende, la naturaleza del género de los whodunit, lo que nos lleva de regreso al clímax de la película. Cuando Blanc está a punto de exponer al culpable, de repente se detiene. Se ve cegado por una luz cálida que llena la iglesia y en ese momento tiene una revelación. La iluminación es muy importante durante toda la película y ahora ha llegado el momento de hablar de ella. En varias escenas hay una lucha entre la luz cálida y la fría, representando el duelo entre el cariño y la indiferencia. Cuando el detective habla por primera vez con Jod, la iglesia al inicio está llena de esa luz cálida y acogedora. Pero cuando Blanc empieza a hablar del desprecio que le tiene a la iglesia y de su preferencia por los hechos en lugar del sentimentalismo de una manera conflictiva, el lugar cambia a una luz grisácea, fea y fría. No es sino hasta cuando Jod retoma el control de la conversación y demuestra que aunque Blanc busca una confrontación, este no lo toma con recelo, sino con empatía, que la luz cálida regresa al lugar. Esa luz gris está presente en todos los sermones de Weeks, excepto cuando Jod toma el poder. Ellos son el frío de los golpes, y Jod es el calor de un abrazo. Y no quiero que esto se entienda como propaganda religiosa, y es que esta historia habla sobre la bondad, un valor que no es exclusivo de la iglesia, solamente decidió usar el catolicismo como marco de la historia para contar algo que está presente en cualquier parte del mundo, sin importar sus creencias. Ahora sí, retomando el tema de la luz, pasa lo contrario cuando Jod está al teléfono con la señora. Al inicio el cuarto está lleno por esa luz cálida, pero cuando Jod empieza a rechazar los intentos de conversación que la otra persona le está proponiendo, la luz gris regresa porque ahora Jod también se ha convertido en alguien frío, en alguien distante. No es sino hasta que esa luz cálida ciega a Blanc en todo su esplendor que entiende todo lo que el padre Jod le quería decir. Cuando esa luz lo abraza, Jod lo abraza y lo contagia de su empatía. Blanc tiene su propia revelación de Damascus. Yes, Damascus. Este hombre se menciona varias veces en la película, pero ¿quién es Damascus? ¿A poco sí es muy bueno o qué onda con ese güey? En realidad, Damascus no es una persona. La historia habla sobre Pablo de Tarso,
Un hombre que se pasó persiguiendo a Jesucristo y sus seguidores para llevarlos con la ley porque era lo que su gobierno decía que era lo correcto. Nunca se cuestionó sus actos hasta que un día, caminando cerca de Damasco, lo rodeó una luz venida del cielo que lo dejó ciego mientras que la voz de Jesús le hablaba. Desde ese momento, aunque Pablo no renunció a su religión judía, empezó a regir su vida con la compasión que Jesús le había enseñado. Eso es lo mismo que le pasó a Benoit Blanc con el Padre Yod. Si tuviera 3 monedas por cada película que ha salido estos últimos 5 años que casi me hace recuperar la fe en la iglesia, tendría 3 monedas. Lo cual no es mucho, pero es raro que hubiera sucedido 3 veces. Es por esto que Blanc decide parar la revelación del misterio, porque deja de pensar desde un lugar lógico y empieza a pensar desde la empatía. De nuevo ese duelo entre la bondad y la confrontación. Por eso decide renunciar a ese clímax que, aunque es un momento de jaque mate que lo llena de placer, no deja de ser un ritual de humillación para una persona que es culpable, sí, pero que según las enseñanzas de Yod, son las personas que más compasión necesitan, porque él mismo fue un asesino y también necesitó de esa compasión en algún momento. Blanc está dejando a un lado sus necesidades personales para mostrarle compasión a su enemigo, cosa que aprendió del Padre Yod. Benoit Blanc sabía que Marta, la culpable, se iba a morir, ya que ingirió un veneno que la iba a matar en minutos y él lo pudo notar en sus labios. Se dio cuenta que, hiciera la revelación o no, iba a dar igual. La verdad iba a salir a la luz y el culpable iba a tener su castigo de cualquier forma. Así que dejó que Marta, en sus últimos momentos, confesara ella misma su crimen ante un padre, sin que nadie más la escuchara, para darle dignidad y mostrarle compasión antes de su muerte. Blanc entiende que la ingenuidad y la bondad no son solamente estorbos, son sentimientos genuinos que nos hacen humanos y que también pueden ser de gran ayuda. Incluso sin irnos tan lejos, Marta, la protagonista de la primera película, se salva por su bondad. Al impedir la muerte de alguien, a pesar de que esta persona tenía evidencias claras que la dejaban como la asesina, termina haciendo que la verdad salga a la luz y se pruebe su inocencia. Incluso en esta misma película, la bondad de Yod lo hace esconder la botella de alcohol que tenía Weeks para que la gente que había dejado de tomar usando a Weeks como ejemplo no se enterara de la verdad, incluso si esto llegaba a entorpecer el caso, lo que al final terminó ayudando. Hasta el mismo Benoit Blanc, a pesar de ser un fiel creyente de los hechos y la razón, muchas veces deja que su corazonada lo guíe. Primero se basa en sus sentimientos y no es hasta después que lo respalda con hechos. Por eso en esta y la primera película, a pesar de que todas las pistas señalan a los protagonistas como culpables, Blanc les da una oportunidad y decide creer en ellos. Aunque él no puede verlo, él mismo puede ser bondadoso y eso es una parte que lo ayuda a resolver varios de sus casos. Y finalmente, con la revelación de Damasco, logra entenderlo. Es esta naturaleza de las películas whodunit lo que cuestiona Wake Up, Dead Man, la visión de la vida en blanco y negro, la necesidad de resolver un misterio por encima de todo lo demás, la deshumanización de los personajes como meras piezas de un rompecabezas, y la razón y la lógica por encima de los sentimientos. Esta película logra que tanto Blanc como los espectadores nos cuestionemos algo que en todos los años que lleva pasando jamás nos habíamos detenido a preguntar, algo que es indispensable para las películas de misterio. Nos dice que dejemos de pensar en las historias como mecanismos perfectos con piezas irreemplazables y las empecemos a ver como lo que son. Historias de gente compleja llena de defectos que lucha por hacer lo que ellos creen correcto. Al final, aunque la decisión de Blanc causó algunos rumores que van a ser muy difíciles de desmentir, está tranquilo porque siguió su corazón, y el Padre Yod queda a cargo de la iglesia donde no va a recibir a sus detractores con los puños en guardia, sino con los brazos abiertos, haciendo un cierre completo de la película, la cual empezó con Yod siguiendo este lema y en los momentos finales lo reitera. Christ came to heal the world, not fight it. This, not this, you know? Are you ready to take that on? Let him come. Le cambia el nombre de la iglesia de Nuestra Señora de la Perpetua Fortaleza por el de la iglesia de Nuestra Señora de la Perpetua Gratitud. El duelo ha terminado y la bondad ha ganado.